Un saludo trader, bienvenidos a un nuevo video de guía de supervivencia y hoy vamos a estar hablando de cómo tener en cuenta algunos de los informes más importantes que surgen durante nuestra semana de trading que podríamos llegar a beneficiarnos de él. Se trata de los informes del IPC. Vamos a estar hablando en este video de qué se tratan los informes del IPC, cómo digamos, se ven reflejados en los mercados y cómo como traders, como operadores podemos beneficiarnos de estos movimientos que pueden llegar a surgir a través de la disposición o de la noticia, mejor dicho, que nos puede llegar a dar estos informes. Bien, cómo podemos llegar a hacer una continuación de una tendencia o un posible cambio de tendencia. Así que todo esto y mucho más en este video. No se lo pierdan, quédense hasta el final y obviamente dejen sus comentarios y compártanlos con sus amigos traders, porque eso siempre viene muy bien. Conocer el índice de precios al consumidor puede proporcionar una visión general de la situación de la economía, lo que puede ser muy útil para los traders y obviamente para nuestras operaciones. El IPC es el indicador económico más importante del arsenal de un inversor. Usar la fórmula del índice de precios al consumidor para seguir la variación del costo de los bienes y servicios ayuda a conocer mejor el comportamiento de la economía. Esto proporciona una valiosa información sobre el estado de los mercados financieros. Existe una relación positiva entre el crecimiento económico y el desarrollo de los mercados financieros, y aunque no siempre están directamente relacionados, una economía próspera suele ser un buen indicio para los mercados financieros. Los traders de futuros y opciones pueden beneficiarse enormemente de conocer y comprender el IPC, debido a la forma en que mide la inflación, que tiene obviamente un importante impacto en los mercados financieros. Un ejemplo de ello sería usar el oro para protegerse de la economía, ya que es sensible a una posible subida o bajada de la inflación debido al IPC. A veces se habla del IPC como el índice de coste de vida, que mide las variaciones promedio de los precios de una canasta básica de bienes y servicios de consumos durante un periodo temporal determinado. Esta incluye necesidades cotidianas como alimentos, alojamiento, ropa, atención médica y transporte. En los Estados Unidos, como índice, el IPC sigue el patrón de gastos de los hogares estadounidenses y suele calcularse mensual, trimestral o anual. El IPC del precio al consumidor es la medida más popular de la tasa de inflación y el coste de la vida en un país. Como tal, es seguido constantemente por los responsables políticos, ¿bien? Por los participantes en los mercados financieros, en las empresas y en los consumidores particulares. Con la publicación periódica de los informes sobre el IPC, estos interesados pueden analizar la variación de los precios de los distintos bienes y servicios, así como los cambios del precio promedio de la propia canasta básica. La tasa de inflación es la tasa promedio de variación temporal de los precios de la canasta básica. El IPC es también la base para calcular el ajuste del coste de vida, a menudo denominado COLA básicamente la COLA representa el aumento de la seguridad social y la seguridad de ingresos suplementarios o SSI, ¿bien? Para compensar la inflación durante un periodo determinado. Esencialmente, la COLA, por sus siglos COLA, ayuda a los hogares a mantener un nivel de vida digno. Entonces, ¿quién es el responsable de calcular el IPC? Se trata de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, también conocida por sus siglas BLS. El IPC se calculó por primera vez en el año 1917, cuando la Primera Guerra Mundial y sus, estragos en las economías mundiales provocaron una subida anormal de los precios. Así surgió la necesidad de un índice que midiera la rapidez con que cambia el coste de los bienes y servicios básicos. Hablemos ahora de cómo se determina la canasta básica que compone el IPC. Para calcular el IPC, el BLS encuesta a 24.000 hogares de los Estados Unidos. Adquiere sus datos basándose en los lugares donde las familias
compran habitualmente y en los tipos de bienes y servicios más comunes que adquieren. También encuesta a los 21.000 negocios minoristas de las principales áreas metropolitanas para obtener precios e información sobre, digamos, decenas de miles de artículos de consumo. Toda esta información se recopila y luego se analiza para formar la canasta básica del IPC. Esto es lo que tenemos aquí en pantalla, esta lista. Podemos ver que tenemos comida, comida en casa, comida afuera, o sea, fuera de casa, y la lista realmente es enorme. Pero esto es lo que actualmente comprende el IPC en sí, o la, digamos, canasta que estamos discutiendo en este video. Es importante tener en cuenta que existe un, digamos, retraso temporal entre la encuesta y la elaboración de la cesta de la compra del índice de precios de consumo. Por ejemplo, la canasta de mercados del IPC utilizada en el año 2021 se basó probablemente en datos recogidos de encuestas realizadas recién del año 2018. Esto no significa que haya un desfasaje en el IPC en sí, sino que la canasta de mercado utilizada para el cálculo del IPC se, digamos, retrasa unos años. Así pues que el IPC sigue los hábitos de compra de los grupos principales de la población, el primero de los cuales es el de los consumos urbanos. Este grupo representa alrededor del 93% de la población total de los Estados Unidos y se basa en el gasto de los residentes urbanos, incluidos los independientes, los profesionales, los jubilados y los desempleados. Excluye los datos sobre el gasto de las personas que viven en zonas rurales, los miembros de las Fuerzas Armadas, los presos y los pacientes e instituciones psiquiátricas. La inflación al consumo para este grupo se conoce como índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos, el IPC-U. El segundo grupo es el de los asalariados urbanos y, digamos, los oficinistas de este grupo, que representa el gasto agregado de los hogares, incluidos en la definición del IPC-U, más los requisitos adicionales. En primer lugar, más del 50% de los ingresos del hogar deben proceder de la ocupación administrativa o asalariada. El segundo lugar es al menos uno de los principales proveedores de ingresos del hogar haya estado empleado durante un periodo temporal. El IPC de este grupo se conoce como índice de precios al consumidor de los asalariados y empleados públicos urbanos, pero abreviado se indica con las siglas IPC-W. Representa alrededor del 29% de la población total de los Estados Unidos. Ahora, a la hora de calcular el valor del IPC se expresa en porcentajes y representa cómo ha cambiado el coste de los mismos bienes y servicios en comparación con un periodo base. El BLS mantiene registros que se retoman a principios del siglo XX, pero utiliza la línea de base de los años 1982 a 1984 para medir la inflación y en cuanto a hacer los cálculos, básicamente. Cada uno de estos representa una forma aceptable de calcular el IPC para un país en particular. El primero es el índice de precios de lo que se conoce como las Peyres, y probablemente me esté equivocando al nombrarlo, pero es una palabra bastante difícil de pronunciar, pero obviamente pues, se denomina de esta manera. Y si quieren lo intentan ustedes. El segundo es el índice de precios de Pasche y el tercero es el índice de precios de Fisher. Estas son más fáciles, que suele ser la opción aceptada de las tres porque es una medida de las dos primeras. Ahora, una vez más, los detalles detrás de la ecuación exacta se puede encontrar con mucha rapidez buscándola en Google. Así que, obviamente, podemos seguir adelante. El trading con el IPC implica principalmente el trading con las publicaciones de datos del IPC. Comprender los datos del IPC es esencial para los traders porque es un indicador adelantado de la inflación y como probablemente ya sepan, la inflación influye de forma importante en los tipos de intereses de un país. Y por extensión en su economía, la regla general es un aumento de los tipos de interés. Produce un descenso de la inflación, mientras que un descenso de los tipos de interés producen un aumento de la inflación.
Estar al tanto del IPC, de toda la dirección de la información que pueda estar teniendo un país, puede llevar, digamos, o llevarte a hacer cosas muy poderosas en tu trade. Elijas lo que elijas, como ya hemos mencionado con el ejemplo del oro, tal vez seas consciente de que la información está subiendo y busques, digamos, ser un poco más alcista con el oro en sí. Bien, ese sería un ejemplo. Como hay tanta gente que sigue las publicaciones de los datos del IPC, sus acciones colectivas pueden crear un impulso en el mercado que forme tendencias, en el, digamos, seguimiento de las tendencias. Este es un estilo de trading muy popular que intenta beneficiarse de una fuente de acciones de los precios en una dirección concreta durante un periodo determinado. En resumen, como todo, al final del día va a depender de ustedes si como operadores, como traders, lo pueden llegar a aplicar en sus estrategias de trading. Como todo, tienen que tener una disciplina, un buen hábito de primero ver cómo se puede llegar a adaptar el estudio de estos informes del IPC con sus estrategias. Bien, no pueden depender exclusivamente de ver la noticia del IPC y generar una compra o una venta en los mercados. No, todo tiene una relación con nuestra estrategia, con el momento del mercado. Bien, no quiere decir de que porque el IPC salió positivo nosotros vayamos a la compra, o porque el IPC salió negativo nosotros vayamos a la venta. No se trata de eso. Todo tiene una relación en el trading y todo sucede, en el mercado todo sucede por algo. Bien, lo importante es que pueden llegar a tener este tipo de información en su poder y hacer algo valioso en sus estrategias de trading. Bien, eso fue todo. Espero que les haya gustado, que intenten ver cómo pueden aplicar estos informes a sus propias estrategias y nos comentan en los mensajes si ya lo utilizan, cómo lo utilizan o si por lo menos lo van a probar. Nos vemos la próxima. Éxitos. Chau, chau.